Amigos de Radio Bemba, pues seguimos en una segunda parte aquí con don Pepe Pérez Coronel, comentándonos más anécdotas, más vivencias del puerto de Veracruz. Y bueno, pues aquí estamos de nueva cuenta en la nevería Yucatán. Hombre, esta historia debe tener fácil 5 o 6 episodios, ¿eh? Esperemos que nos aguanten y nos aguante don Pepe y además que se preparen para cosas muy buenas que van a ver por aquí. Ricardo, ¿cómo estás? De nueva cuenta, aquí estamos con don Pepe. Aquí estamos muy gustosos aquí en Radio Bemba en esa sección para seguir escuchando esas historias tan bonitas de cómo se vive en Veracruz en aquella época en que Pepe estaba chamacón. Don Pepe, ¿cómo está? Bien, bien, bien. No tan bien como tú, pero ¿qué estoy? Oiga, don Pepe, fíjese que nosotros en nuestra estación de música, de salsa y de algunos géneros como el son también, quiero que le comente a toda la gente, me imagino que usted tiene conocimiento de ello porque fue en 1928 cuando entró el Son Cuba de Marianao a Veracruz. Pues yo pienso que el son entró antes, porque cuando mi padre anduvo embarcado, cada vez que llegaba de viaje, traía 2 o 3 discos que compraba en La Habana. Ya eran discos del trío Matamoros, que nació en el año 23, si mal no recuerdo. El trío Matamoros y otros cantantes de aquella época. Ya se bailaba aquí en Veracruz el son. Ya, sí, probablemente se tiene registro, ¿no? Sí. Que fue en 1928 que aquí Sí. en Veracruz entró. Y en lugar de conga usaban un cajón con unos flejes de distintos tamaños que sonaban como marimbol. Era el marimbol. En la calle de Guerrero, entre Canal y Cortés, había un callejón que salía a Allende. En ese callejoncito había un fontanero y un señor que se llamaba don Germán, un chaparrito él. Ahí se reunía el papá de Pacho Blanco, Chendo, el papá de los Pasudos. Iglesias. Sí, Pericata, Davisata, y eran como 4 o 5, y tocaban la música aquella de en el tronco del árbol una niña, y y el que comen su maíz, sí, eran cubanos, ya había, sí, ya había eso. Oye, y de Emilio Cantarell, ¿qué nos cuentas? Emilio Cantarell lo conocí en 1926, porque mis padres bautizaron una niña que se llamaba María Esther, y iban a visitarlos al Pancho Tiburcio, y ahí ya conocí a Emilio Cantarell. Ya posteriormente éramos compañeros de trabajo. Mi compañero era el Picho, que era el menor. Y cuando salían de serenatas, porque estaba parte de los Cantarell, estaba Tía Mila, estaba el de la peluquería, el difunto Carlos Reyes, que ganó un concurso de canto que hicieron en el Variedades en 1930, Goyo Vilches, había uno de la Palomilla de Carlos Cruz y Nezahualcóyotl, que le decían la Totola, y también cantaba. Y iba mucho a esas reuniones Paco Píldora, ahí también conocí a Paco Píldora. Tuve buena amistad con Paco Píldora porque le gustaba declamar, le gustaba la poesía. Y luego llegó un veracruzano que formó parte del trío Tamaulipeco, que luego se volvieron los Calaveras, Silvino Pacheco. Todos esos recibían instrucción de don Severiano Pacheco. Sí, inclusive a un violinista que había, lo llevó al ferrocarril. Y los bailes del 3 de mayo eran
era una cosa muy bonita, porque había bailes en el patio de los Portales, el 3 de mayo, en el patio del Fénix, el patio de la Hortaliza, 27, 29, por acá por la Huaca también los bailes, toda la semana era de bailes. Te ponían tu muñeco 25 centavos, a todo dar, pero cuando te ponían una banda, a ti y a con la que ibas bailando, tenían que ser padrinos para el otro baile a aflojar. Aflojar. Ahí te costaba con la pareja, ¿no? Sí, la hacían hasta de conseguidores, porque de ahí hacían varios matrimonios. Varios matrimonios deben haber salido ahí. Don Pepe, y pues la verdad es que... Con calma, con alegría, no había problemas. Podías andar tranquilo a cualquier hora de la noche. Dormir con las ventanas abiertas, con la puerta abierta, decía. Sí, sí. Ese Veracruz que, sí, ya no lo vivimos. Aquí en Madero había una cantina de un señor cubanito, el papá del Bimbo, y le decían chancletón, y no, era un señor delgadito, él usaba carrete, y le puso a su cantina el nombre de Casino Militar, porque como ahí estaban los soldados, todos iban ahí. Allá, como en México, el Casino Militar. Ahí estaban todos, aquí frente a... Ahí, sí. Oye, Pepe, cuéntanos del béisbol, tú que fuiste un gran beisbolista, ¿no? De los parques de béisbol de aquella época. ¿Ha visto los 6 campeonatos del Águila? Así es. Sí, fíjate, tuve la suerte de conocer el equipo del Águila allá por el año 26, ya cuando tenía 10 años, ya me le pelaba yo a mi mami, me iba yo a Faros. Sí. Y era el campo de béisbol. El parque Jesús M. Aguirre. Sí, el Jesús M. Aguirre. Y ahí conocí... Él también lo conoció, a Yaquinet, a los hermanos Pintueles, a los hermanos Beitia, a Delfín Laniza, que fue de los mejores pitchers que ha tenido el Veracruz, Antonio Delfín Lañiza. Pepe, cuéntanos, porque tú estabas presente cuando llegó Martín Diego. Fui, vas a ver. Resulta que el equipo que siempre ganaba, el Águila no pertenecía a la Liga Mexicana. La Mexicana la fundaron en el 25. El Águila aquí se jugaba mejor béisbol que en otra parte. Porque aquí en Veracruz había 3 equipos: Estibadores, Águila y América. Y semanalmente venía un equipo de Cuba en los barcos de labor line a jugar aquí a Veracruz. El Cienfuegos, Almendares, el Habana. Sí, pues aquí había cubanos. Sí, y veía uno, Ramón Bragaña, sí, Trabucos. Y en la Liga Mexicana, el equipo que siempre estaba sobre todos, como el América, estaba el Agrario, que era del ingeniero Teufer, que tenía un puesto en la Secretaría de Agricultura. Ese tenía un equipo muy fuerte. Pero aquí se alborota la gente y al esposo de doña Amparo Lechuga lo comisionan y se va a Cuba y talla Martín Diego. Lo fuimos a recibir cuando llegó en el vapor Sifoney, en el año 37, y cuando debutó no le bateaban, sino que le empezaron a dar toque de bola y lo agotaron al hombre, pero hizo un juramento que de 100 juegos que le tirara al Agrario, le ganaba 99. Oye, se preparó ese hombre y terminó el campeonato empatados
juegos ganados y perdidos. Sí, empatados. Y tenían que definir quién ganaba. Y don Martín Diego tiró el sábado, el domingo y el lunes. Le ganó los 3 juegos al Águila. En aquella ocasión el Águila ganó 21 juegos sin perder. Y uno por forfeit, que el Fray Nano siempre lo ganó 21 juegos y uno por forfeit. Siempre lo fue. Sí, fue campeón el Águila 2 años seguidos. 37, 30. Digo que está catalogado como uno de los grandes en Veracruz y en Copperstone, en el Salón de la Fama. Salón de la Fama. Pero tenía don Martín Diego, su catcher era un chaparrito él, que después del juego lo veías en la parroquia con la mano metida en un cubo con hielo. Sí, aguantarle Sí, ya ni la mascota le servía sí, porque de resistencia. tiró 2 o 3 juegos con 18 ponches. Y ahora ya no pueden tirar un juego seguido. No, ahora implementan el sistema Peralta de tres entradas cada pitcher. Cada uno. Y con el Águila vimos aquí a Silvio García, al Cornejo, eran unos buenos jugadores que no entraron a las mayores porque todavía no les abrían la puerta. Pero una vez que les abrieron la puerta, Jorge Pasquel en los años 40 cometió la hombría de que se traerse los mejores, a Jimmy Fox, a Mal Lanier, al Danny Gardella, todos esos, los que iban en los primeros lugares en ligas mayores, les ofreció doble sueldo. Y él era el manager del equipo, que no... Él no jugaba, pero no sabía, pero tenía lana. De hecho, se llevó a México, a los Rojos del Águila, y formó los azules del Veracruz, sí. Los campeonatos del Águila fueron aquí en Faros, los primeros, ya después no, que ingresó a Liga Mexicana. Jugaban en la aduana. Detrás de la aduana había un parque. Allí se jugaba también. ¿Qué otros parques había, Pepe? ¿El Sporting dónde estaba? Bueno, ese era para fútbol, que nada más lo jugaban los riquillos, y el Parque España. Y jugaban los españoles con el Sporting y un equipo que venía de Orizaba, el ADO, Asociación Deportiva Orizabeña. ¿De los camiones? No, los camiones, no, esos empezaron allá por los años 40. Fíjate. Empezaron y estaba la terminal en el Hotel Oriente y nada más era por Orizaba. Ya después se pasaron aquí a Prim. El 39 comenzaron, Sí. 39, 28 de diciembre del 39 comenzaron los autobuses. Sí. ¿Y usted como beisbolista? ¿A qué edad bueno, empezó? pues desde que Nivel jugué, amateur. desde chamacos que jugábamos el guanto tri. Precisamente hoy traía yo para enseñarle aquí a David, a Ricardo, 2 fotografías que tengo de la Superación Ciudadana, porque fuimos campeones en unos juegos nacionales y en otros estatales. Yo dirigía a los potros de la Comando y tuve 3 segundos lugares y 2 primeros lugares. Eso escuchamos por ahí de un amigo por ahí, que usted también impulsó mucho el deporte de las categorías infantiles aquí en Veracruz, fue de los iniciadores. Sí. 15 años con ellos. Inclusive fueron de las iniciadores para que llegaran a Williamsport. Ahora están de manager de las pequeñas aquí. Sí, fuimos a Edimburgo precisamente a un campeonato nacional, habiéndole ganado a Monterrey, que nunca le ganábamos a Monterrey. El catcher del Monterrey era lo mejor, Treviño, que luego se fue a las mayores. Eso fue en el año 65. También le metió al deporte y todavía sigue, apoyó el desarrollo del deporte de los chamacos, ¿no? Es interesante. Tuve la suerte de que mi hijo, Pepe,
fue firmado por los Dodgers. No se fue porque se casó. Por ahí, Pero le ganó a los cubanos que llevaban 40 juegos sin perder con Cananea Reyes de manager. por ahí me enteré. Pero un amigo nos platicó, porque le platiqué que veníamos con usted, dice, no, yo jugué con el hijo de don Pepe, tiraba durísimo, dice, Allá en la época infantil, dice, que porque la distancia del campo era muy corta, dice, no hombre, agarrarle la bola le zumbaba el mango, porque tiraba durísimo. Entonces, de ahí la semilla. no, fíjate, si Cuba llevaba 40 juegos sin perder y él le ganó. Y el pitcher contrario llevaba 3 juegos sin hit ni carrera. Y hoy traía yo el diploma que le dieron allá en Yucatán, porque allí sí. Y hablando de Yucatán, Pepe, saliéndonos un poquito de béisbol, platícanos cómo se viajaba a Yucatán, porque no había carreteras. ¿En qué llegabas? ¿En pailebots? Sí, en los pailebots. ¿Cómo eran? Sí, hubo 2 muy grandes, no muy grandes, de regular tamaño, pero lo recargaron tanto el Vicente Antonio, que era de Mantecón, dio el pantoque y todos se ahogaron. Y el Lurline era un yate tipo torpedero, bonito, también se hundió. Y un sobreviviente fue Marcos Díaz, que puso su hotel Marcodia. Hotel Marcodia. Hotel Marcodia. Y fue dueño de la cantina La Flecha. Le puso a la cantina La Flecha ahí en Cortés. En Cortés y Jiménez. La Flecha. Y por ejemplo, Luis de la Fuente, el pirata, el papá de él tuvo también una compañía de barcos. Era, no él, la esposa. La esposa. La esposa era de la transatlántica española, don Federico G. Varela. Sí. Y tuvo un hermano, cuate, que lo mataron en los Portales. Uno que le decían Carecabra. Yo lo vi en Las Vigas. Oye, Pepe, y de los carnavales de Veracruz, ¿te tocó ver los primeros carnavales? Todos. Yo creo que no hay mucha gente que pueda darse ese lujo de decir, conozco todos los carnavales. En el 25 él tenía 9 años de edad. ¿Cómo fue la formación del primer carnaval, que lo recuerda usted? Bueno, pero que yo recuerdo que en el periódico salía un voto. Doy mi voto a favor de las Arraigadas, fue la Luz Reigada, sí. Luz María Reigada. Pero ya luego vieron que empezaron a comprarlos a peso y fueron subiendo, pero los carnavales los hacía el pueblo, porque no había carretera todavía. Venía bastante gente, pero eran 2 hasta 6 trenes diarios que venían extras, 2 o 3 del interoceánico y 2 o 3 del mexicano. ¿Recuerdas el recorrido del paseo? Pues nada más era Independencia y 5 de Mayo. Y parte del malecón también, Pepe, ¿no? Algunos pasaban por el malecón. No, en el malecón se subía la Reina el domingo en el Nereida. Y el Alerta para el paseo marítimo. Y le daban el paseo por la bahía. Y una vez que se llegaban, la subían en una plataforma adornada con motivos de carnaval. Hubo una ocasión que hicieron un cisne muy bonito, cuando fue Rey Feo Tiburón, porque el ferrocarril tuvo como 5 o 6 Rey Feos. Y le pusieron a la grúa, aquellas grúas viejitas que había antes, en la pluma, una canasta blanca. Y ahí iba la reina con las princesas y le daban el paseo hasta Los Cocos. Por Allende. Por Allende, y ahí la regresaban. Y luego la coronación eran los sábados. Todavía
los reyes, el primer carnaval no hubo rey feo. Ya hasta que Papiano primero. fue Papiano, fue Tornillo, Chome, el Piquimpao, todos ya. Oye, y platícanos allá en el 31 del Carnaval de los Locos, porque tú conociste al organizador, sí, a Pepe. Pepe Frade, y a los Locos. ¿Quiénes eran, Pepe? Pues un montón, güey. Estaba participando por la reina de la gasolina. Vista al mar. La reina de la gasolina era una vieja tarada y había uno que le decían el Tembeleque. ¿El Loco Amado? No, ese era de la Huaca. Pero ese fue el rey de ahí en el Carnaval de los Locos. Bueno. Y Teresa Vignola. La reina de la gasolina. Yo no estaba, Oye, ¿Tú estabas ahí? Oye, no, lo leí. Para juntarlos, ¿cómo pudo el cubano? Porque Pepe Frade era el cubano. ¿Cómo pudo juntarlos para amansarlos? Yo creo que les dio algo. Oye, Pepe, pero cuéntanos aquella anécdota. Pepe Frade, que era un cubano que vivía aquí en Veracruz, era tu vecino porque vivía en un patio en Guerrero. Sí, Pepe Frade. Cuéntanos la anécdota aquella cuando Pepe Frade quiso meterse al circo y según hacerla de domador de un león para juntar fondos. Cuéntale a la pandilla lo que pasó ese día. ¿Te acuerdas? ¿Salió cómo? ¿Cómo salió? Se le ocurre meterse con el león, ¿no? Y pues, por lógica tenía que lastimarlo el león, pero no lo alcanzó. Se resbaló el león. ¿Con qué? ¿Con qué patinó el león? Se resbalaba. Dice, y el león que me alcanzaba y el león que se caía. Hasta su casa llegó corriendo, pidiendo a todo el mundo que le diera cancha porque sabía... ¿Y con qué se caía? Pues, con la... Se zurró Pepe Frade ahí. Pobre león. Increíble. Sí, imagínate ver el animal ese. Sí. Y todo eso que estamos platicando, este gran personaje veracruzano lo vio, lo vivió, estuvo aquí presente y aquí está con nosotros ahorita. Fíjate nada más. Qué maravilla. Luego ya para los años 42, 43, vienen a contratar para irse de bracero. Y me apunté. También. Sí. Y se fue conmigo el tío de aquí, de mi buen amigo. Un señor que tenía su puesto de hierbas ahí en la plaza. Le decíamos el doctor. El hermano de Jorge Kaiser, Luis Slayer. El indio Bersunza de aquí del barrio de La Huaca. Otro joven que se apellidaba Meléndez. Y el fuerte de ese grupo fue que Luis Slayer llevaba guayaberas de esas buenas. Y en Querétaro, el encargado de distribuir el personal que iba para los Estados Unidos, al coche le ponían el nombre del estado en el que tú ibas. Y nosotros vimos el de Pensilvania. Pues ahí nos vamos, le regalamos al hombre aquel 3 guayaberas le dimos, sí, nos tiramos de panza, ¿no? Y nos puso en el coche que iba para Pensilvania. Y digo, entramos todo por Laredo hasta Chicago vimos. Y ya después nos llevaron al puerto de Chester, en Filadelfia. Hay un dedo a nopas ahí de Nueva York. Trabajamos un poco de tiempo, fuimos a Baltimore, a Washington, todo eso conocimos. En la época de la Segunda Guerra, Pepe. Sí. Y ya por el mes de diciembre le escribí a mi padre, me regresaron la carta, pero alguien me aconsejó, ves al consulado mexicano, fui al consulado mexicano en Washington. Y ellos se encargaron de darle la carta al departamento de guerra, porque ellos sabían dónde estaban y estaba mi padre en Casablanca.
viajando de Casablanca a Montecassino. Y en el mes de diciembre del 45, al terminar la guerra casi, se vino a Nueva York y me habló, vente para Nueva York, que ahí te espero. Y me fui yo, pero los otros también se fueron conmigo. Sí. Y allá estuvieron conmigo varios días, ya luego cada quien se... Ah, y el hermano del monito Caruz, ese también se fue con ese, sí, que tomaba más caña que... Sí, se fue. Para conservarse, ¿no? Así es. Don Pepe, pues quiero que platique a toda la gente de las orquestas que existieron allá en los años 40, ya el Mosco ya andaba por México, Memo Salamanca igual, y muchos veracruzanos que estuvieron radicando en México y ya estaban triunfando en la capital. Sí, tenía sus conjuntos, cargadores, estibadores. De estibadores tenía una voz muy buena, Chepilla, hermano de Chalán. El Tapatío, ese tenía su carpintería ahí enfrente del hospital militar. Éramos una palomillita de unos 10 o 12 que no salíamos de los bailes de Miramar. El Negro Jacome, el Grillo Arechavaleta, Mario Medina el Podrido, que le decíamos, Pepe Macías, Luis Vargas, Roberto Cuenca, tío del que está de deportes, Suayo Cuenca, el Chato Llinas, bueno, era una flota bastante grande la que había. Y en cargadores estaba Camilo, el Comepan, el Cabezón Telles, y todos esos. Viene Agustín Lara, le gusta cómo canta Toña la Negra, se va Toña la Negra a México, se vuelve intérprete de Agustín Lara y se forma el son Clave de Oro, que tocaban en el Waikiki. Y los que no alcanzaron a entrar al Clave de Oro se fueron a Santa María la Redonda, donde estaban los cabarets, porque el ferrocarril estaba en Nonualco. Y estaba la Rondalla, el Esmirna, todos esos lugares, Los Ángeles. Y así se fue yendo Sí, ya nada más se quedaron aquí en el Parque Zampoana unos 2 o 3 ya conjuntos. Los Machangá, que ya estaban viejos. Sí. Oye, Pepe, y estaba también aquí en Veracruz el Cabaret del Siboney, allí en Playa Sur. Cuando todavía, eso fue por los años 30. ¿Quién tocaba ahí? ¿Recuerdas? No recuerdo, ¿Qué pero... música era la que se tocaba ahí? Que se bailaba. Era música de cabaret como el Delicias. Yo andaba de colilla con Felipe Lara, un chofer de taxi. Que entonces tenía él a una dama que le reventaba así, que arriba de la cantina 5 de Mayo, y Cerdán, ahí había una cantina. Y yo andaba con él y me daba cuenta de todas esas cosas, pues estaba yo muy chamaco. Sí. Ya me di de alta en el 17 me di de alta. ¿Y qué grupos musicales recuerdas de la época? Que don Pepe tiene ajo. Tiene algo, sí. Claro, el Chato Rojas. El Chato Rojas, sus Lobos Marinos. Fonseca con su conjunto, que eran 5. Había un saxofonista que tenía su grupito, Malfabón, que tocaba horrible, pero bailaba. Malfabón. O sea que desde ese entonces también hay gente que sí. horrible. Donde sí me di gusto fue allá en Nueva York, allá en el Palladium. Allá llegaba... Casi que bailaste con la orquesta de Glenn Miller. Benny Goodman. Iba al cine Paramount en Baltimore con Duke Ellington. El Duque. Sí, el Duque Ellington. Pero... Oye, Pepe, ¿y aquí en Veracruz había otras orquestas aunque sean pequeñas? Aquí donde está la esquina esta de 25 de junio, ahí había una arena de box, el Coliseo.
Ahí boxeaba un veracruzano, Kid Pancho, que fue campeón welter. Sí. Catiti también. Catiti luego puso su cantina ahí en Uribe y 20 de noviembre. Catiti. En el Teatro Eslava organizaron luchas y luchaba Manzolea. Era un hombre fuertísimo que cuando se le atascaba su carreta, la levantaba. Manzolea, el Turco Levi, el Cochinito de Oro, que era luchador. No era lugar donde vendían picadas. El Cochinito de Oro. Oye, muchas tiendas de la época eran abarrotes, o sea, tiendas, pero a la vez eran cantinas. Sí. Sí. Tenían su barra, ¿no? Tenían su, sí, Bueno, ahí mismo. en el año 1933, Luis Vázquez, compañero de la escuela, que se casó con una joven de apellido Acosta y le dejó el Hotel Atlántida, que está ahí por Bolívar, era muy inquieto y junto con otro que no recuerdo, empezó a formar el sindicato de empleados. Y ahí en Esteban Morales, en el Callejón Santa María, íbamos a aprender a envolver, porque se vendía 10 centavos a granel, porque los gallegos de las tiendas no aceptaban mexicanos. Entonces tuvieron la idea de enseñarnos para obligarlos, y así fue como se les obligó, porque por manada estarían a los gallegos amarrados los pantalones con pitas y las alpargatas, y así nació el sindicato de empleados. Entre los que íbamos a querer entrar al sindicato, vino un muchacho, el indiado, el blanco, Huerta, y ese fue el que se adueñó del sindicato de empleados. Sí. Y aquí Pedro, aquí está pendiente de toda la plática. Él no nacía, pero... No, No, pero- nacía yo. no, pero- Soy más pequeño que ustedes, ¿eh? Sí, sobre todo. Pepe, ya había chotos en esa época. Mere. Oye, fíjate que lo de los gansos, Ya había. Sin ser homofóbico. lo de los gansos lo tuvieron los del comité de carnaval, que le dieron permiso unos de Guadalajara que se pusieran ahí en el callejón de Ocampo. Aquí está Jalisco, aquí está Guadalajara, los pozoleros. Y vestidos todos de mujeres. hasta con... Senos. Sí, y ya la Palomilla ya no le dio por vestirse de mujer, porque entonces... Pero- Entonces, oye, sí, Pepe, entonces Ya lo mucha gente confundía. venía Sí. después del baile, sí, sí, se venía a comer su pozole y luego regresaba por su postre de pato. ¿No? sí. Y ahí empezó a degenerar eso. ¿Te acuerdas? Y luego la carretera que empezó a funcionar allá por el año 36, 32, porque todavía en el año 31, estando yo en la escuela cantonal, fuimos a una excursión en camión. Salimos de aquí a las 8 de la mañana y llegamos a Jalapa a las 5 de la tarde. Porque estaba de padre, sí, pero pagábamos en los mensones 50 centavos allá en Jalapa. Yo fui con 5 pesos y regresé con 3.50 todavía. Alguien se descuidó. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el conjunto Veracruz, Orquesta Veracruz, el Chino Ibarra? Bueno, Muy ese, bueno. pero eran más las muecas que hacía que lo que tocaba. Porque... Ese era trompetista, el Chino Sí, Ibarra. tú lo alcanzaste a ver. Había, Como Amado de la Garza. Parecía que estaba comiendo algo muy duro cuando estaba tocando. había una muchacha en aquellos tiempos que varias de ellas se cantaban muy bonito, entre ellas una que se llamaba Luz María y le decían Luz Mar.
no sé si te recuerdes, entre otras chicas que cantaban o en las estaciones de radio o en las fiestas populares, las contrataban para cantar, amenizar algunas melodías que tenían que ser precisamente con voz de mujeres. ¿Como cuáles recuerdas, Pepe? Bueno, de aquella época que recuerdo es a Toña la Negra, Concha la Jarocha, que le ponía más pimienta a la música. Concha la Jarocha, en la XU había otra dama que también cantaba bonito. Y había muchas, pero no había la difusión. Luego ellas se casaron y ya abandonaron lo que era el ambiente artístico. Entregas a esa chica que cantaba muy bien, Luz María, a la cual nada más se le conocía como Luzmar, radiofónicamente era Luzmar. Sí. Muy, muy agradable su voz. Sí. Había duetos, las hermanas Pasos, el dueto Carabarí, que era la esposa de Lalo Rueda, y su prima Delfina. En lo general, Pepe, era un Veracruz pequeño donde todo el mundo se conocía. Sí. Y aquí en el Lucas había una difusora donde te leían las noticias en las noches y ahí cantaba el que tenía en el merendero de Lucas. Ahí cantaba el argentino, que ese le daba por cantar tangos, los Machangá, el otro que había que cantaba muy bien, el Chillón, que le decían el Chillón, que luego se dedicaron a vivir del canto aquí en el Parque Zamora. Entonces, en aquella época, Pepe, a la gran mayoría de la gente, pues la conocías por el apodo, ¿no? Sí, entendía más por el apodo que los candidatos a Rey Feo, pues, tenían apodos pesados, ¿no? Oye, Pepe, ¿y a ti cómo te decían? A mí Tripalavada, porque era yo. Tripalavada. El Tripalavada. No, hombre, era un bonito apodo, porque, por ejemplo, al peluquero aquel que le decían Madre Gorda, era el candidato a Rey Feo, y el otro Pata de Catre. ¿Y a usted nunca le dio por querer jugar para Rey Feo? No, pues yo era guapo, te voy a enseñar una foto. Eso, hombre. Oye, Vicente, pues la verdad que hemos pasado una tarde excepcional con don Pepe, contándonos todas las anécdotas e historias del puerto de Veracruz desde los años 20, 30 y pues hasta la actualidad. Mira, la verdad yo sabía que esta entrevista iba a ser muy, muy agradable. Miren, aquí está. El hombre no era feo. Y el hombre no le chilla, como dicen. Era galán de. Miren. Sí alcanzas a. Nada de ganso. No. Entonces, y además, en un lugar tan bonito como la Nevería Yucatán, de aquí del amigo Pedro, de su tan tradicional, en el centro neurálgico de la ciudad de Veracruz. Por eso oyen tanto ruido en la ambulancia, en un domingo que, por cierto, a pesar de estar nublado y amaneció con lluvia, la gente salió y se está distribuyendo por la ciudad. Pero la verdad, no hay nada como... A ver, Domingo. Sí, a nuestro director de cámaras. ¿Cómo se llamaba tu esposa, Pepe? Sarita. Sí. Sarita. ¿Y en la foto qué edad tienes? Bueno. Ahí ella, en la foto, ahí tiene 22 años. Muy bien, pues ya nos ¿Y va. tú cuántos años tienes ahí en la foto, José? 32. 32. Ahí estaba volantón. Ya. Pues hay que irnos, mi querido. Mi estimado Vicente, pues qué agradable plática con don Pepe Pérez Coronel hoy aquí en la Nevería Yucatán. Hombre, una plática de lujo. Esperamos que podamos tener otra oportunidad de hacerlo, contar con la presencia de Ricardo y que Pedro nos permita seguir aquí compartiendo todas estas historias de Veracruz antiguo. Gracias, don Pepe. No, gracias a ti que me da la oportunidad de presumir ¿cómo te diré? Que vivió. De ejemplo de vida. Claro. Es un ejemplo. Que digan que porque ya estamos viejos, ya no Oye, servimos. Pepe, ya para terminar, dile cuál es el secreto para llegar a tu edad. Bueno, pero me van a dar un porcentaje.
Todo el que quiera llegar a la edad que yo tengo, sin problemas, más que las caídas que está uno de repente, que se chupe 2 alcanforinas y se tome una cucharada de Formol cada 15 días. Para que el cuerpo aguante, ¿no? Claro, mira esa medida. Es hasta las hormigas se mueren, vaya. Bueno, Pues muchísimas gracias y continuamos con más aquí en Radio Bemba, Veracruz.